Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Somos 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya se conectarán, ya se conectarán. Estamos en la semana 15, una semana decisiva porque ya empezamos con los grandes representantes de la literatura peruana, entre ellos Vallejo, por supuesto, nuestro poeta universal. Pero ustedes se han dado cuenta en la separata. Antes hay un marco y ese marco viene acompañado, aquí está, aquí está. Están viendo, ¿no? Sí se puede observar la diapositiva. Ese marco está acompañado por el vanguardismo. Ajá, correcto. El vanguardismo, hay un contexto, hay características, representantes que también se mencionan, pero sobre todo entender qué es el vanguardismo y cómo está constituido y cuáles son los principios fundamentales. Y luego, cómo es que vamos a ligar a nuestro poeta universal con ese vanguardismo, con ese conjunto, con ese cúmulo. Así que lo vamos a hacer breve, fácil, siempre pensando en el temario de la OCA también, porque ya me hicieron preguntas sobre eso. Me dice, yo quiero ver a Chocano, yo quiero tocar el tema de los nivelungos. Yo le digo, ¿para qué? Mi pregunta es, bueno, eso me sucede en el presencial, ¿no? Claro que podemos ir y venir, claro, por supuesto, cuando estamos conversando, ir y venir, si el tiempo alcanza también, como es el caso de nosotros, pero entrar en profundidad a temas que no van en realidad, que no van a serles de utilidad, siendo pragmáticos, ¿no? No sería correcto, no sería correcto. Después lo pueden revisar, sí, pero hay que centrarnos en lo que se nos pide. Y ahí sí tenemos que ya ingresar ya a terrenos un poquito más profundos. Entonces, primero comencemos con ese gran marco y entendamos un poquito a Vallejo, sobre todo en Trilce, porque para eso es nuestra mención a la vanguardia, para entender un poquito a Vallejo, ¿sí? No había encendido mi cámara. A ver cómo estoy. Que yo no me veo una vez que ya ingreso acá acá estoy, ya. Bien, entonces les decía que vamos a ingresar a la vanguardia. Colocando, ustedes tienen allí una reseña muy, muy, muy pequeña y luego también tienen una serie de ismos que se mencionan. Vamos a ver. Ismo y ya. Wow. Bien, vamos entonces. Eh, ¿Qué cosa es el vanguardismo? No vamos a ir a teorías y a grandes disquisiciones porque lo que va a suceder es que nos vamos a quedar en el tema del vanguardismo
y lo único que queremos es darle un soporte a las ideas de Vallejo. Pero el vanguardismo es como un continente grandísimo que se inicia, que surge por un conjunto de grupos y movimientos llamados ismos. Y este conglomerado, esta reunión se llama vanguardismo. Entonces, profesora, dentro del vanguardismo hay varios movimientos artísticos y literarios. Sí, sí, que surgen a inicios del siglo XX. Exacto. Y todos ellos, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los hechos que componen su cultura, tienen manifiestos, tienen principios con los cuales, ¿sí? Pueden eh, presentar sus productos artísticos. Pero, correcto, correcto, porque hay más, ¿no? Digamos, más grupos, estos son los más representativos. Entonces, ¿qué los mueve? ¿Qué los hace vanguardistas? Dos puntos interesantes, dos puntos que yo voy a colocar en, a ver, en el chat para que no lo olvide. Son dos puntos que no deben olvidar. Todos los ismos del vanguardismo están unidos por uno, ese espíritu innovador, innovación. Son los principales puntos. A eso le puede sumar cualquier punto que esté en su agenda. Y dos, ruptura con la tradición. Ya. El dadaísmo tenía un sinnúmero de principios entre ellos, pero por sobre todo estos dos. El surrealismo, un sinnúmero de principios, pero por sobre todos los principios, estos dos. El, el futurismo, claro, también. 10, 11, 12 principios, pero por sobre todo, los más importantes, estos dos. Yo les pregunto en este instante, que deben estar todavía un poquito dormidos. Pueden hacer lo mismo, despertar con su cafecito, su quaker. Pregunto, ¿qué implica ser innovador? ¿Qué creen ustedes que tiene, que es la innovación? ¿Cómo se manifiesta la innovación? ¿Qué hace el sujeto innovador? Me Ah, decía, sí, dime, gracias. es hacer algo fuera de lo común. Era de lo común. Ramírez Zenón, Omahualca Ramírez Zenón dice mejorar, crear. Y nuestro compañero que tomó la palabra dice fuera de lo común. Entonces, mejorar, o sea, algo que ya tenemos, introducir cosas nuevas, mejorar, por eso es innovador, introducir cosas nuevas, mm, originalidad, bien complicado, ¿no? Complicado porque entonces yo diría, ¿y cuál es un producto así innovador para ustedes? Porque esto de la innovación
no implica que haya que crear de la nada necesariamente. O sea, el producto puede estar y yo lo puedo mejorar, lo puedo modificar, lo puedo alterar, ¿no? ¿Será? Un mejoramiento, una introducción, originalidad, modificación, alteración. Profesora, pero de ahí puede salir un Frankenstein. Ah, aunque es el doctor Frankenstein. Bueno. mm. Otra pregunta. ¿Qué contiene la tradición? ¿Por qué este grupo de personas, porque no son los manifiestos, este grupo de personas va contra la tradición? ¿Por qué está muy molesta? ¿Qué tiene la tradición que los molesta? Les comento que en un inicio estos jóvenes confiaron en el sistema y luego vino la Primera Guerra Mundial. ¿Cuánto dura la Primera Guerra Mundial? Estos hombres, artistas, literatos, se sienten traicionados porque confiaron en el sistema y el sistema les pagó con una guerra. Muy bien, Brian. Así que ya no más. Y por eso plantean una ruptura con la tradición, pero específicamente ¿con qué? Porque allí dice que estos vanguardistas eran iconoclastas, se refiere. ¿Por qué? Díganme ustedes futuros universitarios, si ahora vamos a entenderse, ¿no? Díganme ustedes, futuros universitarios, ¿por qué no podemos salir? Estamos molestos, muy molestos, porque la señora Dina Boluarte tiene un desprecio por la realidad en la que vivimos y se acaba de duplicar el sueldo. Sí saben eso. Además de duplicarse el sueldo, tiene una tarjeta que es un vale, una tarjeta electrónica de 5.000 soles al mes. Ella que tantas veces dijo, bueno, lo hemos interpretado luego, que las mujeres son luchadoras, que las mujeres peruanas son emprendedoras y que con 10 soles alcanza para el postrecito. Ella tiene 5.000 al mes, además de su sueldo duplicado, voy a redondear 36.000 soles. Mi pregunta es, ¿por qué no podemos salir todos, y tirarle piedras de una vez? ¿Por qué no vamos, quemamos Palacio ya que estamos molestos? ¿Por qué no lo podemos hacer? Díganme ustedes. Sacamos a la señora Dina. ¿Por qué no lo podemos hacer si ya estamos, ya la palabra no es indignados, estamos asqueados? ¿Porque tiene poder? No. Derechos humanos, dice Diana. Nos mata, Miss. ¿Por qué
no se puede hacer eso. Porque yo no puedo salir en la calle a hacer lo que me da la gana. ¿Por qué una reportera está escuchando todas estas sandeces del ministro Morganquero y no viene y le mete así un microfonazo en la cabeza? ¿Por qué? Porque no podemos. Ajá, ajá. ¿Qué cosa? ¿Layes? ¿Qué cosa es layes, Dorador? A ver, leyes, 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 leyes. Por eso no podemos. Mira, ves un ladrón por tu casa, lo ves. ¡Hey, vecinos, vengan! Sí, vamos a lincharlo, matarlo. Muy bien. No se puede. Vivimos en un estado de derecho. Un estado de derecho. Y ese estado de derecho está conformado, vamos a hacer una clase de derecho, pero está conformado por normas. La tradición no está conformada solo por normas, la tradición está formada por un cúmulo de elementos culturales, sociales, políticos, económicos. La tradición. Pero en su ámbito, estos artistas plantean una ruptura con la tradición. Romper, romper con la tradición. Ustedes pueden observar allí los sismos. Entonces, innovar y romper con la tradición. Piezas fundamentales, como dos columnas del pórtico. Lo demás que le puedes añadir no importa. Eso es de acuerdo a tu idiosincrasia, en donde naciste, tus problemas, en fin, lo que le compete a tu nación, a tu terruño. Pero esas son las dos columnas de los vanguardistas. Por eso el iconoclasta no obedece a la autoridad, no obedece al dogma de la autoridad. Ese es el iconoclasta. Por supuesto que hay un grado de rebeldía y eso se va a manifestar en la ruptura con la tradición. Eso es la vanguardia. Y la vanguardia se manifiesta la vanguardia a través de sus productos, de sus presentaciones. Si ustedes observan, vamos a los que nos han dejado aquí, dadaísmo. Miren, miren en la imagen, ¿no? El dadaísmo también les decían los dada, pero los dadaístas en verdad eran personas que iban en contra del sentido, de la lógica, de la razón. No es que estaban locos, no. Pero ¿por qué tocamos primero los dadaístas? Porque ellos son como los padres de todos los sismos, como los abuelos. Creían en una especie de nada, pero era su forma de manifestar su hartazgo. Así que
a su modo, pensaban que la única forma de expresarse era ir en contra de lo que la tradición presentaba. Esto es lo lógico, esto es lo razonable, esto es lo juicioso. Bueno, nosotros vamos a hacer lo contrario. No niego que eran muy violentos porque de pronto en una galería muy exitosa, muy ilustre, se hacía una presentación y de pronto aparecían ellos y lanzaban, por ejemplo, un inodoro, digamos, ¿no? Un inodoro lleno de inscripciones, escrito, y lo lanzaban. Ya la gente sabía que se trataba de los dadaístas. Era su forma de cuestionar el sistema. Si presentaban afiches o murales, tomaban murales, podían presentar, por ejemplo, una sola letra en todos los formatos, en todos los tamaños, ¿no? Y, y uno no sabía de qué se trataba, porque como era una sola letra, y había copado todo el mural, decía, pero ¿qué tratan de decirnos? Porque incluso no se seguía el orden convencional del espacio, sino que estaban dispuestas las letras por todas partes, a veces con colores llamativos, otras veces en blanco y negro. Y yo creo que eso es lo que se hace hoy, ¿no? Dentro del diseño. Eh, muchas veces los llamaban los terroristas del arte. Y lo que buscaban era justamente eso, justamente buscaban lo contrario a la razón, lo contrario al orden. Ellos mismos no se iban a sabotear, sino que ese era su fundamento, su principio mayor, ir en contra del orden, de la razón, del juicio, de la lógica. ¿Y qué es lo contrario? El caos, el desorden. Nosotros le rendimos culto al desorden y ustedes se lo buscaron. Y por eso somos provocadores, por eso somos escandalosos y utilizamos técnicas, miren ustedes allí lo que tienen, técnicas innovadoras. ¿Esto cómo se llama? Cuando atiborramos y llenamos, digamos, muchos colores, muchos eh, elementos cortados. ¿Cómo se llama eso? Porque lo que está haciendo es romper con el formato artístico convencional. ¿Eso no se llama collage? ¿Eso no se llama fotomontaje? Bueno, nos han presentado lo más, digamos, lo más aceptable, ¿no? Que para nosotros eso no es innovador, pero quiero que piensen en a los inicios del siglo XX. Porque claro, para nosotros esto no es innovador esto, pero usted no sabe lo que se puede hacer en el ChatGPT. Claro, pero por eso les digo siempre, hay que ir, cerrar los ojos, imaginarnos que estamos en una especie de máquina del tiempo, ir hacia atrás. Entonces los críticos decían son unos irreverentes, faltan el respeto, son unos anárquicos, porque rompen pues con las convenciones, pero es una respuesta a la Primera Guerra Mundial. Es una crítica a la sociedad burguesa y a la guerra misma. Esto es lo que ha dejado la guerra, el desorden, el caos. Y este es el impacto. ¿Mm? Sí, claro.
ellos comienzan, por ejemplo, son los que comienzan a elevar estos objetos cotidianos, como por ejemplo lo que les dije, ¿no? Un inodoro, un urinario, y hacen sus presentaciones en sus propias galerías, por supuesto, y podrían presentar un urinario que así lo hicieron y le colocaban nombres, ¿no? La fuente. Entonces, ¿qué hacían? Estos objetos que no eran sacros, que no eran sagrados, sino que eran profanos totalmente, los elevaban a la categoría de belleza, de estética. Todo por ir en contra de lo convencional. Ujú. Muchos de ellos eran artistas, dueños de cabarets, sí, pintores, y ahí tienen. Entonces los Dada eran muy violentos, muy libertinos también. Habían escultores, fotógrafos, pero una gran influencia el dadaísmo para muchos movimientos artísticos posteriores. Yo pienso para los flyers, las infografías, los movimientos artísticos posteriores. Yo creo que el surrealismo tiene mucho que, le debe mucho al dadaísmo, el surrealismo. Porque, y ahora pasamos, porque hay mucho en el dadaísmo de lo absurdo, ¿no? De lo absurdo, de la provocación. Y también está, tal vez de manera oculta, no tan explícita, esta crítica social, esta crítica a la sociedad. Así que los dadaístas son como los papás, los abuelos. Ellos comenzaron, eran vamos a decir, los tirapiedras, los antiarte. Y aparecen los surrealistas. Ahí está. Sí, como el sobrinito, surrealismo. André Breton, poeta francés, lidera el grupo surrealista en Francia, pero estos franceses, este grupo surrealista, está muy conmovido con los, los manifiestos de Freud. A ver, vamos a ver. No sé si en psicología ya tocaron a Freud. ¿Qué es lo que dice Freud? Todavía ni falta bien. Falta. Sí, Freud y su teoría del, ya les parece muy psicoanálisis. viejo, teoría del Psicoanálisis. inconsciente. Entiendo. ¿Y qué es eso? Quería enseñarles antes de eso, un poco para que vean esto de las fotos de los dadaístas, se pasan. Los dadaístas ya mucho ya. Quería enseñarles eso. Que yo me imagino para un fotógrafo que no era parte del grupo del dadaísmo, seguramente lo ponía de vuelta y media, ¿no? Porque decía, ¿y aquí qué pasó? Aquí les voy a mostrar una. En todos los aspectos, ¿no? Aquí está. Entonces, era una mezcolanza y era una irreverencia. Aquí está. Sí, el inconsciente. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Se llama Artequis Dadaísmo.
Y ustedes pueden ahí apreciar, ¿no? Cómo se recogen retazos. Yo digo, eso no se hace hoy en los memes. O en las figuras. Bueno, vamos entonces, ahí lo tienen. Y les voy a mostrar también, ahora que entramos al surrealismo, Dalí, Salvador Dalí y una de sus obras más polémicas, eh, es muy polémica y agresiva también. Bueno, Salvador Dalí era parte del grupo de los surrealistas, pero luego, así da miedo, pero luego ahí está este cuadro de Salvador Dalí. Era parte de los surrealistas y luego fue expulsado de ese grupo surrealista. Entonces, les estaba comentando que, que eran muy adeptos, eso es de Salvador Dalí, ya. Mm. Traten de ver la figura, qué reconocen, qué ven alrededor, cuáles son los puntos que ustedes pueden reconocer, si tiene lógica. Y bueno, les comentaba que este grupo de franceses, ¿sí? Estaba muy embelesado con las ideas de Sigmund Freud y el inconsciente. O sea, se ven influenciados por el dadaísmo, ojo, y el psicoanálisis. Y entonces el punto que van a explorar ellos es el inconsciente. Van a explorar, explorar. Y el inconsciente tiene que ver mucho con los sueños, con el mundo, lo que llaman el mundo onírico. Pregunto, hoy, los que han soñado hoy, justo hoy no he soñado. Bueno, sí he soñado, pero dicen que todos los días soñamos, pero no nos acordamos. Pero los que se acuerdan, ustedes podrían cerrar los ojos, recordar y decir que su sueño era lógico. No. Profesora, yo soñé que volaba. Eso no es lógico. Que volaba y cuando estaba, eso me dijo un joven el otro día, a inicio de semana, y que iba a aterrizar y me dolían los pies. Otro sueña que se cae de pronto a un hueco, a un hoyo. Nuestros sueños no tienen lógica, no hay una dimensión razonable, pero es justamente en los sueños donde ingresan estos artistas, en las imágenes del sueño, en lo irracional, en la fantasía. Y ellos creen, y es uno de los términos que utiliza Freud, automatismo psíquico, y ellos dicen, nosotros lo tomamos, porque es una forma de expresar el inconsciente, sin la intervención de la razón, sin la intervención de la moral. Aquí está. Y por eso en los poemas
Y en las pinturas vemos esto. Y en la poesía, ¿cómo se va a expresar el surrealismo? Con asociaciones de términos, pero asociaciones fantásticas, ilógicas, absurdas. Por ejemplo, el pobrecito de García Lorca nunca había salido de España, de sus campos, y sale para llegar a Nueva York. A Nueva York. ¿Te imaginas dejar tus campos y aparecer en Nueva York? 1927. Rascacielos, puentes. Ya está. Nació poeta en Nueva York. Solo le faltó colocar poeta abandonado en Nueva York, poeta arrojado en Nueva York. Nueva York es una selva. Nueva York se come al poeta, lo destroza, lo fragmenta. Y aparecen las vacas voladoras. Blanca Varela dice, en mi plato de pobre hay un celeste cerdo. Hay un cielo, cielo de carne. Tengo una rosa. ¡Ah, qué bonito! Una rosa de grasa. Ay, qué feo. Eso es la fuente de inspiración. Los sueños son la fuente de inspiración. Imágenes oníricas, imágenes extrañas, absurdas, pero que representan cielo de carne. Cuando el poeta me dice eso, debo leerlo dentro de un contexto, dentro del poema, y entonces tengo la representación de su mundo interior, y, siguiendo a Freud, maestro, su estado mental. ¿No? Pero igual que los dadaístas, mediante estas asociaciones, lo que están haciendo es rechazar a la lógica, rechazar a la razón, y su interés está en el subconsciente, en la profundidad de la mente, que es cuando dormimos. ¿Y qué cosas buscan los surrealistas? Vamos a liberar. ¿Y qué cosas liberas? Los miedos, los temores, las fantasías. ¿Qué dice Freud? Las fantasías reprimidas. Escritura automática. Que no intervenga la razón, que no intervenga la moral. ¿Cómo se llama este cuadro? Ahí dice, cuando ustedes le hacen clic, ¿cómo se llama este cuadro? Busquen la persistencia y la memoria. También de Salvador Dalí. Revise, profesora, no hay otro autor porque de Dalí ya conozco, de Magritte también. Ah, ese es muy bueno. A ver, ¿sí? A ver. Sí, su nombre es René, si no me equivoco. Magritte, Magritte. Ahí tenemos imágenes. A ver qué les parece, ¿no? Profesora, no me gusta. Que también me dijeron eso, ¿no?
Profesora, qué horrible. ¿Qué es eso? Por favor. Ahí está. Absurdo completamente, ¿no? Absurdo. Ahí está, pues, los abuelos, los abuelos. Y otro de Magritte. Pero siempre me quedo con Dalí. Siento. Creo que esto del beso, una vez me puse a buscar de los pintores del beso, ¿no? Y Magritte me llamó mucho la atención porque que mostró ese. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Hasta sórdido me pareció, ¿no? Eh, pero, o sea, voy a discutir al maestro, pues. Aquí está, mire. Los surrealistas tenían un juego que se llamaba, era un juego surrealista que se llamaba El Cadáver Exquisito, donde, donde en colaboración cada uno añadía un elemento a la presentación y eso era el cadáver exquisito. Y el resultado, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Miren, ahí está, cadáver exquisito. Ay, ustedes se pasan de tétricos. ¿Les gusta ese cuadro de Magritte? The Lovers, 1928. Y le sigue gustando. Tiene 4 corazones. ¿Qué pasa? Son muy fríos, qué malos. Ese es el cadáver exquisito. Entonces, en colaboración, todos le añaden. Era un juego, pues, ¿no? Era un juego. O sea, tenían el automatismo psíquico y el cadáver exquisito. Ustedes deben haber jugado también a eso. Ese también es un juego novedoso que tiene que ver con la liberación, ¿no? Liberación. Pero básicamente era eso. Entonces, de temer también los surrealistas, ¿no? Se podía hacer también en poesía, cada participante escribía una frase, un verso, un párrafo, y, pero lo tenía que esconder hasta que llegaba el siguiente participante a aportar. Y solo al final se veía cuál era el producto. Así, nada más. Entonces, continuamos. Blanca Varela es una representante del surrealismo, seria, importante, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar? Después, Jorge Eduardo Eyelson también, surrealista, su poesía. Y como les digo, de esto de las asociaciones un poco díscolas y lógicas, también las hallamos en Poeta en Nueva York.
Ahora vamos al cubismo. El más grande representante del cubismo está en la pintura. Y es un español, Picasso. Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso. La idea es, sea mediante la pintura o mediante las letras, destruir la realidad. Destruir la realidad o descomponerla. O descomponerla. Ujú. Ya, entonces revisen, voy a enviarles aquí primero, voy a enviarles Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Y ustedes me van a decir qué se está destruyendo. Es la única forma de entender. Las señoritas de Aviñón ya tienen 18, ¿no? Para que puedan ver, porque si no, no pueden. Muy bien. Los demás cierren sus ojitos. Las señoritas de Aviñón. Ahí está. Lo que hacían los cubistas eran destruir la realidad porque la necesidad era presentar los objetos fragmentados. Yo quiero presentar los objetos fragmentados, así que mi primera, ¿dónde están? Ya los perdí, no los veo. Ah, ya los vi. Ah, por supuesto, André. La Guernica también es importante y tiene que ver con un suceso histórico y es fundamental, ¿no? André, tú que estás más en contacto con los productos de Pablo Picasso, ¿qué, qué es lo primero que puedes observar? Se han quedado ustedes mirando a las señoritas de Aviñón, pero ¿qué es lo primero? Cuando los cubistas representan las figuras, rostros deformes, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque hay la destrucción de la realidad, pero ¿cómo lo logra? Si te das cuenta, se van a introducir algunas formas geométricas muy básicas, muy básicas, muy básicas. No solo cubos, no solo cubos. También están los cilindros, también están los conos, y entonces comienza la destrucción de la realidad. Pero hay algo interesante. ¿Se acuerdan que era romper con la tradición el segundo punto? Entonces, el crítico de arte lo que hace es pararse así al frente, 1 hora, 2 horas, excelente, su crítica. Ahora, yo quiero romper con esa tradición y yo me quiero parar desde cualquier ángulo. En cualquier ángulo podría observar el cuadro de Picasso, sí. ¿Y eso por qué? Porque los artistas intentaron mostrar diferentes puntos de vista de un objeto en una imagen. Eso se llama múltiples perspectivas. Ya las imágenes del cuadro no se van a quedar en el lienzo. Ya al pintor no le apasiona esto, voy a crear la profundidad del cuadro. No, yo voy a hacer de que las imágenes salgan del cuadro. Ya voy en contra de la tradición. La naturaleza plana del lienzo no me importa. Yo quiero que las señoritas de Aviñón salgan del cuadro. ¿Se ve que salen del cuadro? ¿Ustedes creen?
Sí. Parece, claro, parece. No es que van a salir. Esto no es terror. Y dice, deformes, ¿por qué? Porque está utilizando colores, ¿no? También muy restringidos, ¿no? Tonos, los tonos, si te das cuenta ahí, monocromáticos. Dos, tres, ya, no más. Hubo un crítico que dijo, si los surrealistas se veían influenciados por Freud y un poco para hacer el paralelo, decía que los cubistas se veían influenciados por la moda o los adeptos de la teoría de la relatividad de Einstein. Ya le buscaban, no sé, lo cierto es que eh, simultáneamente en una imagen yo tengo diferentes puntos de vista. No sé si eso tenga que ver con el espacio-tiempo y las ideas de la relatividad de Einstein. No soy tampoco una especialista en Einstein, pero les digo lo que veo. Y entonces, profesora, pero ¿cuál es la falta de respeto a la tradición? Yo creo que a dos principios fundamentales que se plantean en la antigüedad. Línea y punto. El, el cubista dice, no me importa la línea y el punto, porque ahí básicamente no se ha respetado, porque se añaden figuras. Y ahora desde cualquier ángulo yo puedo observar la imagen. Por eso las pinturas del cubismo, sobre todo de Pablo Picasso, como les digo, que es uno oigan, estoy sintiendo frío, que es uno de los máximos representantes, ¿sí? Es que salta a la vista inmediatamente. Bueno, hablar de Picasso ya es otro tema porque no tiene mucho que ver, pero sí era un ególatra, su ego era más grande que España. Y sí, estaba loco. Genio loco. Bueno, sigamos. ¿Qué viene? Expresionismo. ¿Qué es este cuadro? Ese cuadro se llama El Grito. Expresionismo. El Grito. Y es, si no me equivoco, el grito de Munch. Profesora, yo pensé que ese cuadro lo había, esa era una pintura de un niño de 7 años. Qué feo. Ujú. Esa es una de las bases de los expresionistas. Voy a colocar aquí el grito de Munch. Si aquí se veía más en Zoom. Obviamente, pues nadie va a comprar el grito de Munch para colocarlo en su, digo, ni siquiera una réplica para colocarlo en su sala, ¿no?
pero ¿qué busca? Ahí está, miren ustedes. ¿Qué les parece? Ahora, ustedes lo que se tienen que preguntar es, ¿se había eh, se había presentado, hay otras cosas más crudas y duras, cuidado, pero hasta el momento eh, uno se pregunta, hasta el momento, antes que aparezcan estos artistas, este movimiento, este grupo de artistas aparece en Alemania. eh, pero alguien había pintado las emociones, las más terribles, como ellos. Pongámonos a pensar un momento en eso. ¿Algún grupo había hecho una representación subjetiva de la realidad, pero deformándola? No. Y podemos estar de acuerdo con los expresionistas de que si vivo el terror, de que si expreso los sentimientos más terribles y las emociones más terribles, yo creo que sí se relacionan con lo que estoy viendo. Yo creo que si uno experimenta el dolor, la fatalidad, la desgracia, las emociones y las más terribles emociones se distorsionan y deforman la realidad. No puede ser. Claro que se usa se intensifica, ¿no? Se intensifica, se amplifica la exageración, por supuesto. Esto es exagerado. Pero por eso, el artista lo que buscaba era representar la realidad subjetiva, subjetiva, profunda. O sea, ese acontecimiento es terrible para ese protagonista. ¿Mm? Entonces, a veces habían colores brillantes, llamativos, con emociones y estados de ánimo. De eso se valía. El contraste, contraste. Ahí está. El cubismo, regreso al cubismo, en las letras, ¿cómo se podría desarrollar? Lo que hace el poeta vanguardista es aprovechar el espacio. Yo voy a aprovechar el espacio de la hoja en blanco, porque no había Word. Voy a aprovechar el espacio de la hoja en blanco. ¿Y qué vas a hacer, oh poeta del vanguardismo? Algunos lo quisieron, no todos, porque Vallejo no lo hizo, eh, era ese espacio de la hoja, aprovecharlo al máximo. Y lo que hacía era romper con la convención. La convención te dice, tu poema va en estrofas, paquetes, ¿no? Que contienen versos. No quiero, pues, porque estoy en contra de la tradición. ¿Y qué vas a hacer? Voy a tomar todo el espacio
o también voy a hacer caligramas. ¿Qué cosas son los caligramas? Ya, no vamos a hacer teoría aquí, pero les digo que un caligrama, alguien me explicó una forma así, totalmente tan simple, son poemas dibujados. No poemas con dibujo, poemas dibujados. Fue lo más hermoso que escuché. Poemas dibujados. ¿Cómo poemas dibujados? Porque eso de poemas con forma se acerca. Poemas dibujados. Miren este poema. El creador Mallarmé, en Francia. El pájaro de Eyelson. Muy bonito, ¿ah? Pájaro de Jorge Eduardo Eyelson. A ver si les gusta. Creativo, fácil. Bueno, nos parece fácil, en realidad no lo es. No es fácil. Esa es una forma. Ahí está el pájaro. Miren ustedes minuciosamente, tienen la cabeza, la cresta, y cuando llega al ojo, específicamente también se señala con la letra O. Luego cuello, 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 ¿sí? Que dice en las alas, en el pecho, y luego patas, patas, patas. Lindo ese poema. Me encanta. De Jorge Eduardo Eyelson. Luego hablamos del aprovechamiento espacial. Y ahora les muestro a nuestro poeta también, excelente poeta, 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amata. 5 metros de poemas. Ya está, ya tengo el poemario. Este es un poema. Ustedes, miren ustedes cómo los versos se han dispersado. Ahí está. Claro que son 2 páginas, pero igual, en una página, si lo ven, se ha dispersado. Es Carlos Oquendo de más de 5 metros de poemas. Aquí está otro. Ya está. Bien, ahora nos quedan los futuristas. Y después pasamos a Vallejo. No sin antes resolver todo sobre la vanguardia, que creo que son las 2 primeras o las 3 primeras. Bien, ahora vamos a los futuristas. Los futuristas, quería hablar, quería abrir el miembros del futurismo.
Ahí está. Poetas, también pintores. Miren ustedes, quiero mostrarles. Le rendían culto. Bueno, es un grupo que nace en Italia y que está conmovido con la imagen del auto. A los futuristas les debemos un poco la modificación del léxico, porque ellos como toman como símbolo para su grupo el auto, el automóvil. Los futuristas creen que el auto desplaza a la Venus de Milo, al David, y que es una belleza, es un elemento bello. El auto es un elemento bello. Así que le rinden culto al auto. Los futuristas utilizan al auto como símbolo. Y en los poemarios hablan de su estructura, de su velocidad, de su recorrido, eh, y los elementos que componen el auto. Si ya el auto les parece bello, imagínense el auto de carreras. Pero para poder hablar del auto, yo quiero que se imaginen en qué contexto lo tienen que hacer. ¿Cuál es el contexto? Tráfico, autopista, semáforos, luces, carreteras, puentes, etc. Pregunto, ¿ven ustedes por ahí al cisne? El cisne, las lilas, el rey, los duendes. ¿Saben a lo que me refiero? El discurso anterior se agotó. Hay progreso tecnológico, descubrimientos científicos, y ya no me sirve el cisne, no me sirven las magnolias, las lilas, la flor de loto, el rey, la reina, los duendes, los kimonos. Tengo que ampliar el vocabulario. Eso se les debe a los futuristas. Futuristas. Eh, claro, nace en Italia, no es que se expande, pero llega a México de una forma bien, bien, bien profunda. Así que hay poetas futuristas que le cantan a la ciudad y sus luces de neón. Me acuerdo cómo se llamaba el grupo futurista mexicano. Claro, la moto, la bicicleta, todo, todo, todo se mostraba, ¿no? Que tenga que ver con la ciudad y sus movimientos y sus habitantes. Eso es lo que se mostraba. Y en los poemas, aquí está.
Sí, ya voy a buscar, ¿ya? Un poema futurista. Me quiero acordar principalmente cómo se llamaba ese grupo en México. Sí, Marinetti, que era. Aquí tengo un poema, eh, es un canto al auto. No puedo copiarlo, porque ya, bien jóvenes. Hemos culminado con eso y ahora ustedes lo que tienen que pensar es que Vallejo ya conocía de todo esto. Antes de 1922, Vallejo conocía de todo esto. La casta literaria seguramente no estaba empapada del tema y por eso juzgaron a Vallejo como lo juzgaron en 1922. Ya vamos a Vallejo. Por favor, 5 minutos, 5 a 6 minutos, para que ustedes puedan hacer las primeras preguntas y también ir a los servicios, los que han estado junto conmigo aquí durante este tiempo. A ver, voy a mi... A ver, literatura. Sí. Y así me abrigo también porque qué frío hace. Tienen que abrigarse. Estamos mal. A ver. Ya. Uno, dos. Sí, las dos primeras, para pasar a Vallejo, ¿ya? Las dos primeras, por favor, ¿ya? Los dejo un momento y comenzamos ya con todo este marco, por eso les dije, antes de comenzar, Vallejo ya conocía todo. Y ustedes saben que todo llega tarde al Perú, pero Vallejo ya lo conocía, ¿ya? Ya conocía estas vanguardias, ¿sí? Pero tiene periodos Vallejo, ¿ya?
Listo, estamos listos. Veo que interesante, interesante. Gracias, gracias Zenón, gracias Zair, gracias Lionel. Muchísimas gracias por participar. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Interesante, porque ya habíamos advertido que para comprender el aporte de Vallejo, ni modo, no podemos leer lo que leía Vallejo, ¿sí? Pero sí saber que estas eran sus principales fuentes. A ver, uno, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el vanguardismo. La propuesta vanguardista que surgió en Europa durante los primeros momentos del siglo XX se caracterizó por adoptar una postura iconoclasta. Es por ello que rechazó todo referente histórico y tradicional. Y bueno, el mayor esplendor del vanguardismo fue la década de 1920. Así es. Y eran rebeldes, iconoclastas, y eso significaba oponerse y rechazar todo precedente histórico y además buscar más allá de lo inexplorado. Ojo, que parece una película, pero eso es lo que hizo Vallejo en 1922. Entonces, 1A. 2. Una palabra es salmoperitud y otra sobretelena. Ambas en este único momento sorprendidas, quien no las reconoce bellas y significativas. ¿Cómo negar que expresan claramente algo que no se entiende? Jesús de un orbe al fin inaugurado, digo, dejad a las palabras que vengan a mí. Ya Alberto Hidalgo, es un poema de Alberto Hidalgo, el poema se llama Ella solas comprende. ¿Qué se tiene que marcar? La verdad o falsedad de los enunciados. ¿Hay una búsqueda de nuevas formas expresivas? Así es, sí, por eso experimentan con el lenguaje. Y Vallejo no solo va a experimentar, va a destruir el lenguaje y luego lo vuelve a rehacer, relabora, uno que le quede a su medida. Muy bien. Verdadero, se incluyen imágenes del inconsciente allí. No se aprecian imágenes del inconsciente. Falso. Puede ser característica del vanguardismo, pero tú tienes que respetar tu fragmento, tus versos. Luego dice, hay un manejo del nivel espacial del poema. Ya les mostré cómo es ese manejo. No se modifica, no hay un aprovechamiento de ese nivel espacial del poema. Falso. Y luego, el lenguaje de la poesía se moderniza. Almo perituto. Sobre telena. Claro, verdad, verdad. Ahí está, la respuesta es 2B. Ya estamos listos para el examen. Excelente. Ahora pasemos a Vallejo Corazón. César Vallejo, nuestro poeta universal, y es universal por Trilce, publicado en 1922. Los Heraldos Negros, en 1918, es parte de su periodo modernista. Trilce vanguardista como poeta, y Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, es parte de su periodo de compromiso político. Narrador también,
cuentista y ha escrito también obras de teatro, prolífico escritor de artículos periodísticos también, pero su nicho es la poesía. Es nuestro poeta universal, es nuestro poeta universal. Así que no perdamos de vista que el verlo en esta imagen tal vez haya hecho que no nos recordemos mucho del hombre en sí, ¿no? De la humanidad de Vallejo. Porque siempre se lo presenta de esa manera, ¿no? Con rostro adusto, que dicen, ay, un rostro triste. La proeza mayor de Vallejo para ser estudiado a nivel internacional, porque hay cátedras de Vallejo, sobre todo en Europa, es haber construido, luego de la Primera Guerra Mundial, Trilce. Si nosotros buscamos un poemario puramente vanguardista luego de la guerra, es Trilce. Poemario sensacional, que cumple con esos dos presupuestos. ¿Se acuerdan? Innovación y ruptura con la tradición. Ahora bien, ya voy a ir con esto de la ruptura de la tradición. El primer poemario que publica Vallejo es en 1918 y se llama Los Heraldos Negros. Los Heraldos. Pero los Heraldos Negros, voy a los Heraldos Negros, es el libro que también se llama así, que es una etapa modernista. ¿Recuerdan cuáles eran las características del modernismo? ¿Se acuerdan? El lenguaje es preciosista, culto, refinado, que el cisne, que las palabras altisonantes, nada de palabras comunes. Este libro, llamado Los Heraldos Negros, tiene un poema introductorio. Si no me equivoco, hay 64 poemas en total y el poema de introducción, con el primero que te encuentras, también se llama Los Heraldos Negros. Y es el poema más famoso, más conocido de Vallejo. Puedes ir por el mundo y decir que has leído a Vallejo porque leíste Los Heraldos Negros, su poema. Ese poema es sensacional, ese poema es genial, ese poema marca, sí, el giro lingüístico de Vallejo y también, sí, la idea de que Vallejo es el poeta del dolor, porque allí justamente nos habla sobre un tema que le toca a todos, el dolor. Todos hemos sentido o vamos a sentir un dolor muy grande. Y Vallejo habla de la naturaleza del dolor en este poema. No sé si lo han colocado aquí, ahí está. Y en ese poema habla del primer encuentro del dolor, los golpes. Pueden ser golpes simbólicos o golpes físicos. Ahora, hay algo que acompaña, una expresión que acompaña a los versos. Yo no sé, yo no sé. La incertidumbre del sujeto común y silvestre que no llega a descifrar la existencia. ¿Por qué con dolor? Ciertamente, todavía es un lenguaje modernista, pero miren, en la estrofa 3 dice,
son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones. Hasta ahí todo bien. Todo de un lenguaje refinado. Y luego, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y los críticos modernistas, uy, ¿qué pasó, Vallejo? Poco aquí en este verso. Habla de la puerta, del pan, del horno que se quema. Bueno, pero digamos que un verso ya, en fin. Y el hombre, pobre, pobre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Este libro de poemas tiene 6 secciones. En la última sección, que se llama Canciones de Hogar, ¿sí? Toma en cuenta el legado de Valdelomar. ¿Se acuerdan de Valdelomar? ¿Cuál es el aporte de Valdelomar a la literatura? Y yo les conté. ¿Cuál es el aporte de Valdelomar? Profesora, ya me olvidé. Porque todavía Valdelomar también es modernista. Por cierto, Valdelomar le prometió muy bien la provincia, la añoranza por el hogar provinciano, por las zonas rurales. Xiomara, excelente, Xiomara. Mujeres al poder. Xiomara, la nostalgia por la infancia, pero esa infancia vivida no en la ciudad, sino en la provincia, en la aldea, en la zona rural, la mesa provinciana, el lenguaje coloquial, el llorar al muerto, el extrañar a ese miembro que ya no está. Eso no lo hacía la casta literaria modernista. Se atrevió Valdelomar. Claro, no vamos a pedirle trilce a Valdelomar, pero se atrevió. Añade al modernismo esos cambios. Dulcifica la literatura peruana. No había ternura, no había ternura. Esa última parte, ya les digo que eran muy amigos con Vallejo, y esa última parte, perdón, le ofrece, mira, yo te voy a hacer el prólogo, eso hubiese sido genial, genial. Y le advierte que él va a hacer el prólogo, pero lamentablemente Valdelomar fallece y ya no hay prólogo de Valdelomar, pero como les digo, eso hubiese sido un gol, ¿no? Por la pluma de Vallejo, pero además el prólogo de Valdelomar, nuestro más grande cuentista. Eh, allí ustedes han colocado aquí está, los pasos lejanos que justamente está en esta última parte. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Esta hora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo.
Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Oigan, ya está luchando, ¿no? Tan ala, tan salida, tan amor. ¿Cómo convierte el sustantivo tan amor? Ella es tan amor, es ahora tan suave, dice. ¿Cómo convierte ese sustantivo en un adjetivo? Tan ala. ¿De qué ala? ¿Por qué ala? Tan salida, tan amor. Vallejo. Vallejo está luchando con el modernismo. Allí hay pinceladas de vanguardismo. Pero espérense, espérense. Ya llega. Aquí viene. Vanguardista. Trilce. Quiero que, por favor, tomen en cuenta 4 puntos para Trilce. La muerte de la madre. La muerte de su entrañable amigo, Valdelomar. El abandono de su novia. Ah, que sí, se iba a casar Vallejo. Y de pronto su novia se fue. Y la prisión, la cárcel. 4 puntos que sirven de inspiración a Trilce. Sí, la novia de pronto había fecha y todo y la novia desapareció. No se supo de ella después de muchos años. Vallejo la buscó incansablemente, no la encontró. Total que la noviecita le dijeron que se iba a morir, que iba a estar mal y para no ser un peso se desapareció. ¿Cómo le hace eso a Vallejo? Bueno, fatalidades, desgracias. Eso. Ahora, pregunto. Si el poeta utiliza el lenguaje y uno de los presupuestos es ruptura con la tradición y básicamente es contra las normas establecidas por la vieja tradición, ¿a quién debía herir de muerte, así voy a decir, Vallejo? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Díganme ustedes, ¿quién es la autoridad en este punto? En el lenguaje. ¿Contra quién debería ir Vallejo? Vamos, yo sé que ustedes saben. ¿Quién pone las normas y las reglas en el lenguaje? Yo voy a ser vanguardista, entonces tengo que cumplir con los presupuestos. Y no, la RAE, exactamente. A ellos voy a atacar todos mis misiles. Entonces, ¿sabes qué, RAE? Mira qué hago con tus reglas, Trilce. Primero, Trilce es un neologismo.
Y no me digan no, que significa triste y dulce a la vez. Eso nunca lo dijo Vallejo y así que queda como un neologismo. No está en el diccionario y es una palabra inventada. Trilce. Primer presupuesto. Luego, yo no voy a seguir ninguna convención. Mis poemas, los poemas no tienen título. Poemas numerados con los números que conoce. No, con números romanos. ¿Quieren leer? Ah, ya, pues, ahí están mis números romanos. 77 poemas de Trilce. Ahora, RAE, dame tu gramática. Pulveriza, destruye la gramática. Padres dadaístas, vengan a mí, dadaísmo. Dada, ven a mí. Destruyen la gramática. Pero la vuelve a elaborar. Un traje para mí, dice Vallejo. Para mí solito. Ahí está. Eso es Trilce. ¿Han colocado algo de Trilce? Porque no me digan. Espero que hayan colocado. Ahí está. Poema 32. Rum tram trachas serpentínica u del discochero en jirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Y aquí, era, era con mayúscula nuevamente, no se respeta la puntuación, uno utiliza mayúscula después de un punto o al inicio de un enunciado. Aquí no. Miren, los gallos cancionan, los gallos cancionan, los gallos cancionan. Qué buen verbo. Qué buen verbo. Los gallos cancionan. Vallejo se ha vuelto loco. El más grande poemario después de La Vanguardia. Eso es Trilce. Pero nadie escribe un poemario para una reseña para Trilce, no le hacen caso los críticos, es más preocupado Vallejo visita a un crítico conocido y este le dice que se mate, porque en realidad lo que ha escrito no tiene ni pies ni cabeza, y lo que hace Vallejo, menos mal, no le hace caso a esta persona, y Vallejo se retira, se va del país, llega a Europa, toma contacto con el marxismo, con el socialismo, viaja a España, en el momento en que España vivía la guerra civil en España entre 1936 y 1939, prepara un poemario para que España resucite de ese momento, España se regenere, se llama España aparta de mí este cáliz, y luego también eh, crea otro poemario. Masa, por ejemplo, es el poema más conocido de este poemario, y luego tenemos Poemas Humanos, también publicado en 1939. Ambos poemarios, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos, fueron publicados después de la muerte de Vallejo. Vallejo muere en 1938 y Poemas Humanos y a España aparta de mí este cáliz tiene, fueron presentados luego de la muerte. Ahora, España aparta de mí este cáliz sí estaba ya bien configurado, había poco, eh, digamos, pocos puntos sueltos, pero Poemas Humanos no. O sea, Poemas Humanos, por ejemplo, no tenía título. Tampoco los poemas estaban dispuestos, pero ya estaban escritos. Entonces su viuda, Georgette Philippart, la francesa Georgette Philippart, y Porras Barnechea, escritor peruano, intelectual peruano, hicieron una revisión y bueno, llega a la conclusión de que ese poemario tenía poemas humanos y queda como título, ¿sí?
Ahora, ¿qué hay en Poemas Humanos? La humanidad está presente a través de la solidaridad, que es una solidaridad que tiene mucho de andino, del mundo andino. Ese trabajo colectivo, esa cooperación, esa reciprocidad, tiene mucho de eso. Pero esta vez el cuerpo, fragmentado del poeta sufre y se conduele con el dolor ajeno, con los pobres, con los miserables. Uso oposiciones, por supuesto, pobre, rico, jefe, subalterno, viejo, joven, y el verso librismo, pero esta vez hacia el diálogo, a la conversación. ¿Ya? Vallejo conversa con el lector, conversa con el otro, conversa con el desfavorecido. Y por eso es que se dramatiza la poesía, ¿no? Porque a Vallejo le duele el fémur, le duele el pómulo, le duele la mejilla y le duele la camisa. Entonces hay una solidaridad dentro de esta fragmentación que se puede expresar en las imágenes corporales, ¿sí? Allí está, por ejemplo, considerando en frío imparcialmente y dice, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. No sabemos en realidad si, si es algo bueno o malo, pero considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito y le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Si leen el contexto, significa que le van a dar la oportunidad a ese hombre que busca trabajo. ¿Ven? Sí, vamos entonces a las claves. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Estas son las claves y eh, yo sé que no tienen tiempo, pero lean, lean Los Heraldos Negros y más. Y con eso vamos por el mundo como, sí, sin culpas, porque es nuestro poeta universal. Y yo les dije que si no hubiese nacido Vallejo, nos quedábamos también con un poeta grande, importante. ¿Quién es? Mm, Eguren. Eguren. Pero nació el más grande, el universal, Vallejo. Grande nuestro Zeus en la poesía. Así que nos vemos. Cuídense, no olviden. Las características. Vallejo es, dentro de las palabras que utiliza, puntual, exacto y preciso. Con muy poco dice mucho. Eso es Vallejo. No lo olviden. Nos vemos. Gracias.